Buenos días a todos. El Tribunal Electoral de la provincia de Salta ha finalizado ayer el escrutinio definitivo de votos sin que se hayan producido ninguna observación. Este dato es importante y nos permite afirmar que en esta elección de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de abril no ha habido fraude. La práctica electoral dice que las observaciones, todas las observaciones deben producirse en ese acto final que es el escrutinio definitivo. Es el que le da validez y legitimidad al acto eleccionario. Ese escrutinio definitivo comenzó el martes a las 6 de la tarde. Previamente a las 4 de la tarde se había hecho el sorteo de todas las mesas, del 5% de mesas que según la ley deben sortearse para hacer el primer conteo manual. Esas mesas se sortearon en el número de 176. O sea, estamos hablando de alrededor de 60.000 electores. 60.000 electores de esas 176 mesas. Esas mesas, las urnas se abrieron, se hizo el conteo manual y no dio ninguna diferencia. O sea, no hay ninguna observación. Continuó el escrutinio definitivo, que terminó anoche, y a pedido de cada uno de los fiscales se abrían todas las mesas. El tribunal dio instrucciones de abrir todas las mesas que sean necesarias a pedido de los fiscales. A raíz de eso se abrieron alrededor de 70 mesas que dieron, tampoco dieron ningún resultado diferente al del escrutinio provisorio de la mesa del día domingo. Estamos hablando de 24.500 electores en esas 70 mesas. Además, nosotros tenemos el domingo, la Universidad Nacional de Salta hizo una auditoría sobre 150 máquinas. Esas 150 máquinas que se analizó el hardware y el software tampoco dio ninguna irregularidad ni cosa parecida. Me gustaría cederle la palabra aquí al doctor Sansón para que hagan algunas reflexiones también sobre el tema. Para seguirles informando, respecto de las supuestas denuncias de fraude, queremos hacerles saber que no hemos recibido concretamente ninguna denuncia de fraude electoral en ninguna mesa y que, como decía recién el presidente del tribunal, se ha puesto a disposición de todas las fuerzas que participaron y todos los fiscales que estuvieron presentes la posibilidad de abrir la urna que requieran. Es decir, si estaba la posibilidad incluso de hacer el recuento de todos los votos. En cuanto al acto en sí, es decir, el acto eleccionario, tampoco hemos recibido durante el transcurso del acto eleccionario ningún tipo de denuncia de fraude. Y nuestros veedores, tanto nuestros veedores como los precandidatos que votaron, como los fiscales que también votaron, los fiscales de mesas, ninguno de ellos arrimó ningún tipo de denuncia durante el transcurso del acto eleccionario a este tribunal. Es importante señalar, en ese sentido, que los responsables, los veedores, son 503 los veedores que tiene este tribunal, y de la información que nos han proporcionado sobre el acto electoral no surge ningún tipo de irregularidad que pueda distorsionar la voluntad del electorado al imprimir la boleta, al confeccionar la boleta. En ese sentido, han votado 9.000 fiscales partidarios aproximadamente, 322 responsables de establecimiento, los 503 veedores, y también han votado 5.708 autoridades de mesa. Ninguno de ellos ha manifestado ningún tipo de discordancia entre lo que han confeccionado como boleta en la máquina y lo que se ha impreso para poder depositar su voto. Esto me parecía importante acotarlo. A todo lo expresado por el doctor Sansón,
quiero agregar que en ese mismo marco y en ese análisis que él efectuó sobre las autoridades de mesa, los fiscales que votaron en las distintas mesas, está también un número considerable de precandidatos que asciende a la cifra de 12.827 precandidatos. Si hacemos un cálculo matemático de la cantidad que comprende estas distintas autoridades de mesa, los fiscales, los precandidatos, llegamos a una cifra aproximada a la de 20.000 personas, profesor. Eso indicaría que si, de acuerdo a los trascendidos, porque no tenemos denuncias concretas de que las máquinas hayan emitido un voto en forma distinta a la expresada por el elector. Al no haber una denuncia concreta y sí haber trascendido en ese sentido, la reflexión que correspondería hacer es que este número de 20.000 personas aproximadamente indirectamente auditaron el sistema, porque se sobreentiende que son personas, por las funciones que prestan en el acto eleccionario, son personas que podemos llamar que son testigos o catalogarlas como testigos calificados. Entonces se sobreentiende que si ellos fueron víctimas, en el momento en que votaron, fueron víctimas de maniobras que responden a los trascendidos que se dan, tendrían que haber advertido que ocurrió ese hecho. No tenemos, como ya reiteramos, no tenemos ninguna denuncia en tal sentido, así que concluimos que al margen de lo dispuesto y lo resuelto y de las conclusiones a las que llegó la UNSA, que es el órgano que tenía que auditar todo esto, que no hay ninguna normalidad, esta reflexión refuerza la conclusión de la UNSA. Hay un dato que es central. El voto es válido, el voto se emite solamente cuando la boleta entra en la urna. Si algún elector dice, bueno, yo me equivoqué, se imprimió mal, no sé, hasta ese momento el elector se fija, corrobora que lo impreso no fue su voluntad, no es la expresión de su voluntad, se dirige al presidente de la mesa y dice, mire, aquí yo me equivoqué, deme otra boleta, porque yo todavía no he votado. Eso es así. Entonces el presidente de la mesa rompe esa boleta que el elector dice que es errónea, le da otra, vota como él cree, se fija en lo que está impreso en la boleta, y en el momento que esa boleta entra en la urna, allí recién se emite el voto. Antes el voto no está emitido. La máquina no hace el voto. La máquina solamente imprime una voluntad que el elector verifica primero, y cuando el elector está seguro, dobla la boleta y la introduce en la urna. Eso es importante. Buen día a todos. Vamos a puntualizar que el comicio se ha desarrollado, y ustedes también son testigos de ellos, dentro de un marco de regularidad. Luego de finalizado el comicio y empezando a actuar directamente el Tribunal Electoral sobre el escrutinio definitivo en esta sala de audiencia particularmente, no hemos observado en modo alguno algo discrepante con aquello que hicieron todos y cada uno de los presidentes de mesa que escrutaron las mesas el día domingo 12. A tal punto que los resultados que arroja la auditoría que ordena la ley coincidió plenamente. No solamente la auditoría del 5%, sino aquellas mesas que las distintas fuerzas políticas pidieron su apertura. Pero además del control de los apoderados y fiscales, también está el control de la Universidad Nacional de Salta sobre el sistema de carácter pleno, sin ninguna cuestión que los limite para actuar, y el informe del licenciado Gil
arroja también un resultado positivo en cuanto a ello. Por último, para finalizar, debemos destacar entonces que la labor del Tribunal Electoral, dentro del marco imperativo para todos que nos indica la ley, ha concluido el día de ayer con la audiencia final. En esa audiencia final, interrogados todos los apoderados presentes por parte del presidente, si había alguna protesta o reclamo que hacer sobre el escrutinio definitivo que tiene validez legal, la respuesta unánime fue que de ningún modo había reclamo o protesta que hacer, agregando por lo general que agradecían la tarea efectuada por el Tribunal Electoral, particularmente sus secretarias y el personal a cargo. Razón por la cual esta etapa de las elecciones primarias como preliminares a las elecciones generales estimo que ha quedado concluida dentro del marco legal y por sobre todo es satisfactoria dentro del marco institucional.